Bueno, nuevamente muy buenas noches. Dando continuidad entonces al ejercicio que tiene que ver con nuestra titulación y de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades, pues vamos a dar inicio el día de hoy a la evidencia de desempeño, en este caso que tiene que ver con el tema de audiovisuales de la campaña. En este caso, pues esto corresponde a la competencia de elaborar piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios del diseño gráfico. En este caso, como en los anteriores, este contenido también va engranado en gran medida con la información que hemos venido recabando de las diferentes evidencias y asociado precisamente a las características del producto o el servicio que nosotros estamos apoyando con las diferentes pymes. Esta actividad entonces va a ser desarrollada de manera grupal, como le establece precisamente la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje que estamos actualmente es en la guía 5. Entonces, pues ingresamos normal, recordemos que estamos en la fase de ejecución, correcto, desplegamos, perdón, la guía de aprendizaje 5, ya aprendizaje 5 y nos desplazamos acá en estos iconos, las flechitas hasta encontrar precisamente para el día de hoy lo que corresponde a los audiovisuales de la campaña. Entonces, de acuerdo a la guía de aprendizaje, pues nosotros hicimos un acercamiento precisamente a partir de la reflexión del diseño gráfico, un informe de recursos publicitarios y también ya en este caso pues hemos trabajado con el contenido que está relacionado con los textos publicitarios. Entonces ya tenemos información, digamos desde el punto de vista conceptual. Eh, para este caso pues vamos a empezar a trabajar en la construcción precisamente de los componentes audiovisuales de la campaña. Entonces, de acuerdo pues a las características y con los ajustes que en algunas pymes hemos realizado, se va a ajustar esa información pues acorde precisamente a lo que pretendemos alcanzar mediante el desarrollo de esta evidencia. Entonces, para este caso, pues se van más bien a fijar una serie de parámetros acá. Dentro del texto de la guía de aprendizaje, entonces, pues en efecto hay varios tipos de piezas gráficas que se deben realizar. Recordemos acá que, como les mencionaba anteriormente, esta actividad no es ajena a toda la información que hemos venido construyendo. ¿A qué me refiero? Que entre otras cosas, este contenido ya para desarrollar la pieza gráfica como tal, y en este caso que es audiovisual, pues dentro de los cronogramas de actividades que nosotros en otras evidencias hemos desarrollado, debemos, dentro de nuestro plan de trabajo, debemos precisamente tener en cuenta el tiempo y los recursos que vamos a utilizar precisamente en el desarrollo de los componentes que están relacionados con el tema audiovisual. Entonces recordemos que nuevamente nos molesto con, ya ustedes saben que los diferentes ciclos de mejora continua. Entonces, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Correcto? Hacer, verificar y actuar. Como todo lo que nosotros hemos venido construyendo hasta aquí, tiene precisamente nuevamente esos componentes que son muy importantes para nosotros en la medida que nos permite a nosotros dimensionar los
recursos, el tiempo y eventualmente ya cuando uno va cogiendo más experiencia, pues involucrar los temas que están asociados a la parte económica. Entonces, en este caso, nuevamente viene la aplicación de ese concepto. Entonces, para desarrollar estas piezas gráficas también vamos a básicamente a cumplir con este requisito, planear, hacer, verificar y actuar. Pero en este caso, pues también lo incluimos precisamente en nuestros cronogramas de actividades, no se les olvide eso, y que cada cronograma, cada actividad que nosotros colocamos en los cronogramas, nos corresponderá también fijar unos responsables y que esos responsables pues serán precisamente los encargados de que en este caso, si nosotros ya estamos dirigiendo proyectos, asignemos un responsable para manejar precisamente una campaña y de esa manera pues nosotros podemos alternar diferentes proyectos de diferentes clientes para diferentes productos o servicios y en esa misma medida pues nosotros también le vamos dando un orden lógico a nuestro trabajo. Por ese lado era pues un recorderis. Las piezas gráficas de acuerdo a la necesidad y los temas audiovisuales también de acuerdo a la necesidad de lo que nosotros identificamos a partir del brief táctico y todos sus componentes, el esfuerzo que hemos venido construyendo para identificar esos objetivos, para identificar el arquetipo del cliente, para identificar los objetivos ya a partir de la información del brief táctico, esos objetivos específicos, pues nos dan lugar a que también esos componentes hacia donde nosotros vamos a apuntar a partir de los temas de las piezas gráficas y audiovisuales, pues nos van a permitir alcanzar también esos objetivos. Recordarles aquí también que esta información podemos también construirla para colocarla en las redes sociales en los tiempos que ustedes también determinaron en qué frecuencias, de acuerdo pues precisamente a los objetivos que se plantean para cada una de las campañas. Entonces, en este caso, pues vamos a construir información que nos permita llevar estos datos a ejemplo, stands, conocemos ferias de publicidad, etcétera, a las mismas redes sociales también, entonces colocando en este caso las imágenes, todo este servicio, todo este contenido, precisamente para que podamos ganar posición en el mercado, correcto, ganar posición en relación a la participación o ayudar a que el cliente que está indeciso tome precisamente el del paso, tome precisamente esa decisión y pueda eventualmente adquirir ese servicio. Entonces aquí pues ocurrirán varias situaciones, varios aspectos que debemos obviamente tener en cuenta, pero siempre buscando alcanzar esos objetivos. Acá pues básicamente también entraremos a contar con datos que proceden de campañas publicitarias que están siendo desarrolladas en diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, ahora con la entrada de las últimas redes sociales, en donde, por ejemplo, en Instagram o en TikTok, tenemos constantemente información y contenidos que están asociados a diferentes temas, diferentes aspectos que se tocan precisamente en esas redes sociales. Algunas de ellas, y aquí viene nuevamente lo de la data y cómo nos van perfilando a partir de los ingresos que nosotros tenemos a esas redes sociales y que asociado a ese perfil que nosotros vamos generando, pues nos va llegando a través del código, nos va llegando pues información asociada a ese aspecto. Entonces ya nosotros también hemos identificado, por ejemplo, a través de Facebook, las diferentes herramientas que nos van a permitir hacer seguimiento. En este caso, vamos a buscar, a seguir buscando la conexión
entre el cliente, el producto y, como es natural, perfectamente tiene que estar relacionado con las ventas, con los ingresos para la compañía. Entonces, en este caso, toda esta información, como lo dice aquí el texto, lo que corresponde a los videos comerciales para las pequeñas empresas, pues son muy fáciles de trabajar. Ya ustedes han también entrado en contacto con varias herramientas que nos permiten trabajar con temas visuales, trabajar con temas de audio, y pues las empresas también realizan precisamente la construcción, ya obviamente desde las empresas pequeñas de manera autónoma. Entonces ahí tenemos para nosotros en nuestro negocio, tenemos un nicho de mercado, ya estamos segmentando para poder precisamente prestar esos servicios a esas empresas, solo que nosotros lo vamos a realizar de manera técnica. Entonces, en este caso, las pequeñas empresas pues publican unos videos, sacan un registro fotográfico y empiezan la construcción precisamente de los diferentes contenidos, presentando las ventajas, incluso los precios, incorporan allí algo que está relacionado con temas de audio, ¿correcto? Entonces lo hacen básicamente pues desde su conocimiento y la información que han venido pues también recaban. Sin embargo, pues el resultado final está asociado a los datos que finalmente arrojan los ejercicios de las campañas. Ya en este caso, como nosotros lo estamos haciendo de manera técnica, por eso les presentaba anteriormente el ciclo de mejora continua, es decir, el PHBA, para que no perdamos ese norte y nos facilite a nosotros también el trabajo. Entonces, en las pequeñas empresas, muchas veces lo que sucede es que no hay seguimiento en relación, por ejemplo, a las redes sociales. Entonces, se queda allí publicado, etcétera, pero esa es la otra parte que está asociada, por ejemplo, al servicio al cliente. Entonces, nosotros vamos a identificar un poco esas situaciones para poder apoyar precisamente la información que nosotros necesitamos para eventualmente hacer una mejora en la pieza publicitaria o en el mensaje, porque a partir de esos datos pues nosotros podemos hacer ajustes para que finalmente a través de la campaña, de todo el esquema publicitario, nosotros alcancemos esos objetivos. Y precisamente, como lo dice aquí el texto, esta democratización de la información de los temas a través de los temas tecnológicos, pues facilita bastante el trabajo. De hecho, pues ustedes son unos aprendices avanzados en el cuanto al uso de las diferentes herramientas tecnológicas que podemos continuamente estar nosotros utilizando. Ya también ustedes identificaron que con algunas herramientas, en principio hay una parte que es completamente gratuita y en otros ya han empezado ustedes a descubrir que a partir de un cierto número de datos de información empieza pues un cobro, no es tan alto, pero pues obviamente es una situación que nosotros en nuestro contexto pues debemos también tener en cuenta. Entonces esa parte de accesibilidad, de continuidad, de estarse en constante capacitación en relación a todos estos temas, pues eso es un factor diferenciador para nosotros. Las redes sociales, en el caso particular, que es donde nosotros posiblemente vamos a tener un nicho de mercado fácil de llegar, amplio, entre comillas, sencillo de manejar, entre comillas, digo porque nosotros vamos, sí colocamos al servicio de toda esta información, pues la parte técnica, que es en donde nosotros nos estamos precisamente capacitando en este momento, con la titulación. Entonces, en este caso, el video comercial que vamos a trabajar o que está planteando acá, pues debemos tener en cuenta precisamente nosotros el qué queremos hacer, sobre qué producto o qué servicio. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros empezar a generar una información que nos da la base precisamente para la construcción de los diferentes
contenidos que lleva obviamente esta pieza publicitaria. En este caso, pues hay una serie de parámetros en donde ya les había dicho anteriormente a algún equipo de trabajo, hacer el resaltar, por ejemplo, a través de la parte auditiva un contenido, pues nos va precisamente a dar ese plus, ese factor diferencial. Entonces, el tema del mismo mensaje ya también se ha trabajado en otra competencia con un aspecto de comunicación. También hemos trabajado, nuevamente traemos a colación, el manual de identidad corporativa, donde sí o sí, también ocupamos por ejemplo, la parte gráfica, el uso del color. Entonces acá también, dependiendo de las circunstancias, pues tendremos que utilizar lo establecido en el manual. El componente donde nosotros nos vamos a apoyar es nuevamente lo que corresponde a la redacción de textos publicitarios. Entonces acá ingresamos pues precisamente a la plataforma y ubicamos aquí la redacción de textos publicitarios. Entonces, y abrimos la información y pues nos lleva aquí a estos contenidos. Entonces, ya habíamos hablado en la sesión anterior sobre algunos aspectos que están asociados precisamente a este contenido, a este componente, y pues poderlo desarrollar de manera adecuada. Hay unos aspectos aquí a tener en cuenta y es precisamente en la construcción del guión técnico. Este guión técnico para la evidencia, para desarrollar la evidencia, pues debemos plantear precisamente en esta pieza una secuencia de los planos. Por eso aquí también como técnica para la construcción, en este caso del guión técnico, empezar a trabajar en equipo. Como en evidencia anterior, les sugiero tener una lluvia de ideas para poder precisamente terminar de aterrizar, depurar los contenidos, toda esa idealización que nosotros tenemos respecto a la construcción, en este caso, de un guión. Dependiendo del producto o del servicio, pues cada uno de nosotros generará un enfoque diferencial con el producto o el servicio. Entonces nosotros también desde publicidad, desde nuestra parte creativa, vamos a empezar a generar ideas que nos permiten precisamente llegar a esta secuencia de los planos. Por ejemplo, en este caso, pues, esa secuencia nos va a permitir cumplir con varios aspectos, pero en primera instancia, digamos que yo creo que ya en la mayoría de los casos está todo muy claro en relación al producto o al servicio. Ahora, en este caso, la secuencia de los planos, pues, ¿cuál va a ser la primera toma, la segunda toma, la tercera toma? Dependiendo precisamente de lo que nosotros deseamos empezar a proyectar. Entonces acá, en este caso, ustedes serán los determinadores. Obviamente, como en otros ejercicios, estos aspectos no son menores, tienen mucha importancia. Como es de manera natural, pues también se pueden presentar ajustes. Pero en esta idealización para la construcción de este guión técnico, pues nosotros debemos precisamente tener claridad. Entonces, antes de llegar acá, por favor, tener muy claro cuáles van a ser esos objetivos, aun cuando no está aquí desarrollado de esta forma, pero sí fijemos esos objetivos para esta evidencia, ¿correcto? ¿Qué queremos proyectar? ¿Cómo lo queremos proyectar? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces, esos
cuestionamientos, ténganlos en cuenta para nosotros en esta idealización, pues poder plantear aquí estos planes. Entonces, realicen esa lluvia de ideas, yo diría que deben ser huracanes de ideas, para que nosotros a partir de esa interacción que generamos con todos los compañeros, pues nos permitan tener un norte, tener argumentos precisamente para poder construir esta información. Ahora, en cuanto a las locaciones, pues básicamente es un lugar, un espacio físico donde podamos precisamente desarrollar la construcción y el desarrollo de lo que tiene el contenido del guión técnico. Pero acá hay otra situación que para nosotros, y aquí de pronto me adelanto un poco, con otro concepto, lo de la realidad virtual. Entonces, son también componentes que están o van a estar más bien asociados al desarrollo de nuestras actividades. Entonces, esta realidad virtual en el metaverso, que ya ustedes han escuchado sus conceptos, o en el multiverso, que salió de una película precisamente de varios conceptos que estamos ahí trabajando. En este caso, esta realidad virtual, para llegar a construirla precisamente en estas herramientas tecnológicas, pues de igual forma tenemos que llevar, entonces aquí, ese concepto, esa idea, también empezarla a producir. Entonces, las locaciones también van, o de hecho están asociados a los diseños que cada plataforma tecnológica tenga. En este caso, pues ya hay empresas trabajando fuertemente en el desarrollo de diferentes contenidos. Entre esos hay aspectos asociados precisamente a publicidad. Entonces nosotros no podemos estar ajenos precisamente a esos componentes tecnológicos. Al igual, como ya les he dicho en varias ocasiones en las últimas semanas, que pues trabajar con inteligencia artificial como herramienta es un reto para nosotros. Recordemos que es un reto importantísimo y por ahora mi recomendación es que empecemos a observar allí cómo podemos empezar a trabajar como herramienta. Nosotros no podemos convertirnos en unos, me ponen la expresión, en esclavos precisamente de esas herramientas tecnológicas. Sí, obviamente ahí podemos sacarle bastante recurso, bastantes ventajas competitivas, ideas también. Yo no les puedo mencionar ahorita que si es bueno o malo, todo ese aspecto está por verse, aun cuando ya hay algunas complejidades en asocio precisamente a la parte de la responsabilidad desde el punto de vista eh, ético y moral. Un poco asociado a nuestro trabajo, por ejemplo, en este momento tenemos la huelga que se presentó en Hollywood, precisamente en cuanto a las personas que trabajan precisamente realizando la parte escrita, precisamente en donde parte de las restricciones para que se levanten, no restricciones, de los aspectos de negociación, tuvieron que ver con que la inteligencia artificial se le pusiera límites, por cuanto, si alguno de ustedes ya ha trabajado con esas herramientas, hay información que a uno se la generan muy rápida, en menos de 30 segundos, 15 segundos, de acuerdo a la parametrización que uno le dé. Y esa parametrización pues me va a entregar un producto muy puntual. Pero de todas maneras, para poder parametrizar, yo necesito también fijarle a la máquina unos datos muy puntuales. Con eso, los productos que me va a entregar a mí, en este caso la inteligencia artificial, pues van a ser muy ajustados a lo que yo estoy precisamente pensando, ¿correcto? Para eso, pues obviamente tenemos que tener todo un marco conceptual para fijar esa parametrización. Y en ese sentido es donde para nosotros la invitación es que en este nuevo reto que se abre aquí, pues poderlo utilizar precisamente de la mejor manera posible.
En otra ocasión ya también les mencioné que hay países en donde están seriamente preocupados precisamente por no solo la innovación, sino el punto de vista negativo en donde puede incidir precisamente estos temas de inteligencia artificial. Con el tema de la realidad virtual, pues está no tan alejado, porque también ya se han proyectado ejercicios en donde la inteligencia artificial empieza a desarrollar actividades con estos temas de realidad virtual en el metaverso. Entonces, debemos estar empapados, debemos estar constantemente eh, averiguando, enterándonos de cosas, avances y que no son para nosotros ajenos. Entonces, volviendo aquí a la información que tiene que ver con la evidencia. Entonces, la locación, la atmósfera, entonces ya ahorita aquí con el ejemplo vamos a fijar un poco esos criterios, pero son los elementos que debemos tener en cuenta. Entonces, la atmósfera tiene que ver entonces con, como lo dice aquí, eh, el espacio físico, cómo va a estar relacionado. En este caso, el final de la tarde, luz natural, relleno artificial, eh, si es al interior, bueno, en este caso la locación es en la calle, pero hay otros lugares, precisamente porque el guión fija otros parámetros, entonces va a ser en el interior, entonces en un restaurante, en un hangar, por ejemplo, locaciones, entonces que cada una de ellas, cada locación me va a de paso solicitar la incorporación de diferentes recursos técnicos y tecnológicos, incluso económicos. Entonces, como ya todos entenderemos, en la calle, dependiendo de la región, y más para nosotros en Colombia, que nuestras regiones somos ricos precisamente en cuanto a locaciones, desde el punto de vista de ambientes naturales. Entonces, si vamos a ubicarnos allí, pues en relación a los temas de clima, pues sabemos que en diferentes regiones puede cambiar la situación de un momento a otro. Entonces eso también va a estar asociado al cumplimiento de, en términos de tiempo y de recursos económicos también, que van a ser una de las, por decirlo de alguna forma, de las limitantes o las ventajas incluso que podríamos tener allí. Eh, los planos, entonces en este caso, primer plano, ángulo cerrado, ángulo abierto, perdón. Y en este caso, pues vamos a empezar a fijar desde nuestro criterio qué es lo que necesitamos. Por eso, como les mencionaba hace un momento, fijemos primero, primer paso, esos objetivos, esa idealización en esa lluvia de ideas para poder cumplir con estos parámetros. Ahora, la matriz que está aquí también es una matriz, no es la generalidad. Podríamos incorporarle aquí la secuencia, localización, atmósfera, plano, la descripción del plano. Entonces, bueno, aquí hay una descripción primer plano, entonces de la mujer que está en la puerta de la tienda. Entonces, bueno, ya aquí hay otro punto de vista. En principio, mire que como contrastamos, aquí dice calle y aquí dice tienda. Entonces ya tenemos dos cosas a tener en cuenta dentro de la locación. Debe ser una calle que tenga un acceso a una puerta de una tienda. Ahora hay que ver las características de la tienda, qué producto es el que estamos nosotros empezando a precisamente presentar o trabajar con él. El ángulo, bueno, aquí ya los ángulos son frontales, laterales, superiores, inferiores, dependiendo. Aquí hay otro tipo de situaciones, acercamientos que se van a dar con las cámaras, que se van a dar también con temas asociados al registro fotográfico. Entonces aquí hay bastantes aspectos a tener en cuenta. Eh, las acciones a realizarse ya como tal. Miremos que aquí, por ejemplo, la mujer mira con ilusión los productos que están exhibidos en la vitrina en la tienda. Entonces aquí en esta idealización, por eso, previamente a estos aspectos, nosotros generamos este concepto del guión técnico,
para empezar a tener esa secuencia de los planos. Aquí pues secuencia 1. Entonces la mujer mira con ilusión los productos exhibidos en la vitrina de la tienda. Entonces, este es un aspecto, por ejemplo acá en lo que está en el material en la guía. Entonces estamos cumpliendo con lo que dice precisamente la primera secuencia. Entonces, acción. La mujer mira con ilusión los productos que están exhibidos en la vitrina de la tienda. Entonces, mi primer plano puede ser este, muy frontal, ¿correcto? El audio, desde su parte creativa, ustedes seleccionan. Recordemos que los productos y todo lo que hemos venido trabajando, pues estábamos o hemos venido trabajando en darle una personalidad al producto y al servicio. De acuerdo pues a lo que nosotros hemos desde cada pyme, desde cada empresa trabajando. Entonces, en cuanto al audio, cada producto nosotros muchas veces nos casamos con ciertos conceptos. Por ejemplo, acá, con el rostro que tenemos ahí, desde este ejemplo, allí se manifiesta que una música suave instrumental esperanzadora. Entonces, ¿qué podríamos eventualmente estar proyectando acá? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos analizar. ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos proyectar? Entonces, desde ese punto de vista, nuevamente, trabajen en equipo, lluvia de ideas, huracanes de ideas, para poder presentar de manera adecuada precisamente el producto. Ahora, recuerden que el producto también cumple con un objetivo, el cual ya hicimos un trabajo también, un esfuerzo importante allí, para que ese producto precisamente cubra la necesidad de nuestro cliente. Aquí les voy a mencionar un tema que debemos, no en todas las ocasiones funciona, porque vamos a precisamente a nosotros a luchar en muchas cosas, como lo mencioné aquí, música o instrumental, pero aparte porque la imagen está como muy relajada, por ahora no, más allá de lo que proyectan los ojos, ¿sí? Más allá de la proyección que tienen los ojos, pues podríamos decir que cae muy bien la música suave, instrumental y esperanzadora, ¿sí? Sonido ambiente y una zona urbana de la ciudad, voces, carros, bocinas. Por ahora, pues la imagen está, desde ese punto de vista, así como lo acabo de vender, pues nos empiezan a dar unos plus allí para que nosotros podamos precisamente tenerlos en cuenta. Ahora, hay un concepto que es el que les iba a mencionar, el ser disruptivo. Y ese ser disruptivo, entonces debe o está más bien relacionado con una interrupción súbdita de algo, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos decir que generar ese cambio, esa perturbación en esta imagen, pues nos va a cambiar todo el norte. Entonces, como lo decimos aquí, mi primera secuencia es un ángulo frontal, es la, ¿sí? Acción. Por ahora no está, sino estamos nosotros desde el otro lado, como detrás del stand, observando que pues en este caso la mujer está observando precisamente la vitrina. Cuando yo digo disruptivo, entonces podemos pasar para la secuencia 2, la secuencia 2. Entonces ya no va música suave e instrumental, sino podemos colocar una música que me saque de este aspecto que tenemos aquí identificado, ¿sí? Y darle otra orientación. Entonces ya cambiar, por ejemplo, a que sea más alegre, que sea más dinámico. En este caso es un concepto que ustedes pueden tener en cuenta. También eso está muy asociado precisamente a esa personalidad del producto que nosotros queremos proyectar. Entonces, cada elemento que ustedes van colocando en estas secuencias, pues obviamente me van a permitir a nosotros construir
todo un mensaje que pueda llegar a nuestro cliente y hacer esa proyección de manera clave, importante, alcanzando el objetivo que es que el cliente se sienta motivado a adquirir el producto o el servicio. Entonces, como hasta ahora hemos venido desarrollando las actividades, todo va en función siempre del cliente y alcanzar precisamente en que el producto llegue, que el cliente se sienta comprometido, que se sienta vinculado a la marca, al producto y que se pueda mantener precisamente con la compañía. Entonces, también aquí juega un aspecto importante, digámoslo de esta forma, desde servicio al cliente, de esa fidelización, fidelización, que es un aspecto que para las compañías hoy por hoy es bastante difícil de alcanzar. Por otra parte, ya aquí continuando con el History Board. Entonces, este componente, básicamente del History Board, ahorita vamos a observar un video cortico también asociado a esto. El History Board, entonces, son ilustraciones presentadas en una secuencia. Entonces, aquí, pues, básicamente, ya todos hemos visto, observado los dibujos animados. Entonces allí todas las ilustraciones que se presentan pues son de una forma secuencial y se genera una guía de contenidos, se trabaja en una historia, ¿sí? Y en este caso, la secuencia pues tiene muchísimos cuadros para construir precisamente la historia, que es lo que pasa en esencia con los dibujos animados. Pues obviamente ya hoy por hoy todas estas secuencias en términos de la construcción, de la ilustración, del gráfico como tal, el hacer el dibujo, pues ha tenido grandes avances. Entre esos también ya observamos un contenido asociado a los temas de animación apoyados por inteligencia artificial. Está en construcción ese contenido, ese concepto, pero pues obviamente hay muchísima alarma en relación a esos componentes. Sin embargo, aquí como concepto para la construcción del guión, pues básicamente como concepto es precisamente entonces construir una historia en unas ilustraciones secuenciales, ¿sí? Y que permitan, pues, en nuestro caso, llevar ese mensaje. Están ordenadas de una forma, en este caso, que me permitan entender la narrativa que nosotros planteamos allí. Entonces, desde ese punto de vista, debemos, sí, ser bastante cautos en que ese propósito, perdón, se cumpla. Además que nosotros tenemos otra variable, y es que en estas acciones que nosotros realizamos, en esta descripción de la imagen, todo lo que se escribe allí, toda esa historia que se ejecuta allí, pues debe ser dentro de esta línea de tiempo que vamos a trabajar, debe ser precisamente fácil de entender, sin lugar a otras interpretaciones. Y aquí en este caso tenemos restricciones. Entonces en algunos casos no vamos a tener sino 30 segundos, pues dependiendo obviamente de los recursos que nosotros tengamos. Pero 30 segundos son bastante importantes para nosotros. En principio, uno creería que 30 segundos es muy poquito, pero cuando empezamos nosotros a construir toda esta información, todos estos contenidos, pues créame que esos 30 segundos son bastante extensos y nos va a llevar bastante tiempo llegar a estos 30 segundos. Dependiendo obviamente en dónde vayamos a proyectar, en este caso, una secuencia en video. Los 30 segundos, entonces, para llegar a esos 30 segundos, pues vamos a construir bastantes secuencias, bastante información asociada a la locación, atmósfera, plano, etcétera. Entonces,
pero debemos tener especial cuidado en que la historia se pueda entender y que nuestro producto también se entienda, que nosotros vendemos ese producto, que solucionamos la necesidad de un cliente. Entonces, estos aspectos de la acción, la imagen, la representación gráfica, el audio, todo juega un papel aquí importantísimo. Entonces, les asocio también otro concepto que ustedes ya trabajaron y está con los temas de comunicación y es precisamente el concepto de lo que no debemos comunicar. Entonces, si bien es una forma visual, debemos ser muy precisos en esa animación, en el tipo de la presentación que vamos a plantear allí, ¿sí? En algunos casos para nosotros es como cliente, voy a hablar como cliente, cuando dentro del video hay escenas o momentos claves que tienen más peso dentro de la pieza que otros. Entonces, en ese caso, ese orden secuencial, ese orden en donde resaltamos ese momento clave y que a veces nosotros no lo teníamos identificado, pero durante ya la ejecución y la construcción de la pieza definitiva, hay momentos que nosotros pensábamos que el momento clave iba a ser, por ejemplo, en la secuencia 5. Y hay momentos que no son así, por varias razones que aparentemente para uno son extrañas, pero desde lo técnico, en la construcción, en la redacción, en lo que se manifiesta allí, no quedó de tal forma que se realzaba tanto como uno que está o posterior o anterior al que yo en un momento determinado establecí como que iba a ser el momento clave. Entonces, en este caso, vamos a trabajar fuertemente en eso para llegar a estos 30 segundos. No es bueno, desde la experiencia, ¿no? No es tan difícil, pero tampoco es tan sencillo. Entonces, estas limitantes de tiempo debemos empezar a manejarlas, ¿correcto? Hay que precisamente hacer un buen plan de trabajo para cumplir con todos estos propósitos. Eso ya en la ejecución de la actividad. Ahora, eso es el marco general conceptual acá. Cuando ustedes vayan a ingresar a ya la actividad, pero aquí por eso siempre les doy los parámetros en términos de la evaluación. Entonces, en este caso, el guión técnico, pues como lo vimos aquí, esto es solo la secuencia 1, ¿no? Deben tener más contenido. En este caso, pues la evidencia, antes que se me pase, debe entregar el guión técnico, el storyboard de los audiovisuales que requiere la campaña, ¿correcto? Ahora, la evidencia en términos de la extensión es libre, ¿correcto? Yo por ahora les hacía un planteamiento de 30 segundos, ¿correcto? Que si ustedes van a desarrollar de pronto un contenido de acuerdo a la situación, pues sí pueden ser de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿correcto? Entonces, para poder precisamente realizar la construcción de esta evidencia. Ahora, dice acá, tiene el guión técnico teniendo en cuenta el concepto creativo de la campaña. Eso también ya lo trabajamos. Previamente ya tenemos establecidos esos objetivos, cuál va a ser y cuál fue más bien lo que nosotros definimos desde el punto de vista de la creatividad para la campaña. En este caso, pues ya estamos ejecutando secuencia de los planos, tipo de descripción del plano, de cada plano, ángulo del plano. Aquí hay una acotación que a veces uno aquí registra, bueno, primer plano, atmósfera, tal, descripción del plano, primer plano, listo. Pero hay situaciones en las cuales en la primera secuencia se puede dar también la construcción de un segundo plano, ¿sí? Es la primera secuencia. Pero eso es relativo a cómo nosotros hayamos colocado nuestra creatividad a nuestro servicio. Entonces, no se queden
con, como, con que esto es una camisa de fuerza, tal y como está aquí. La intención aquí es que nosotros podamos desarrollar el contenido. El ángulo del plano, igual, acción a realizarse, esos descriptores. Aquí pues, dicho sea de paso, eh, quiero, pues a través de este mecanismo, felicitarlos muchísimo porque en términos de la redacción, en la construcción de más de una evidencia, los temas que están asociados a la redacción han mejorado muchísimo, pero muchísimo y muchísimo. En cada evidencia que ustedes han ido presentando, esos contenidos ya van mejores, van más estructurados, no se pierde tanto la idea. La utilización de esos signos de puntuación también es un aspecto importante allí. Entonces, por ese lado, con esta evidencia, pues aquí pues los felicito. Ahora, esa descripción de la acción a realizarse, igual, muy puntual, muy clara, muy precisa. Encontrar esas las palabras acordes para que se cumplan los parámetros tampoco es tan fácil, pero sin embargo, a través de la lectura que ustedes, de todo el material que hemos venido trabajando, toda esa lectura, toda esa información nos ha permitido precisamente, entre otras cosas, no solo tener la conceptualización, sino empezar a ganar vocabulario. Entonces, ese es otro aspecto importante. En cuanto al sonido, aquí hay unos, digamos, unas sugerencias, pero precisamente debe estar muy vinculados de lo que nosotros, cuál es nuestra intención en ese momento para esa secuencia, para ese plano, para ese registro fotográfico. ¿Qué queremos? ¿Y en qué momento vamos a incorporar precisamente el sonido? Entonces, esos son aspectos que pues también a partir de la creatividad y de la experiencia pues vamos a ir desarrollando. Duración de la toma. Dependiendo, ustedes son los dueños, ya mencionamos que es libre, entonces van ustedes a precisamente a determinar cuáles son esas características en términos de la duración de la toma. Entonces, en algunas películas, por ejemplo, una toma empiezan con un plano muy abierto y con los recursos tecnológicos van cerrando el plano y se van acercando hasta llegar pues a lo que dependiendo de lo que se quiera proyectar, se hace precisamente ese acercamiento. En otros casos no. En otros casos la imagen gráfica se va alejando más bien digamos, del protagonista. Se aleja, hay varias formas de hacerlo, lentamente o rápidamente, y allí vendrá también un asocio con los temas de sonido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Pues ustedes mismos son los que colocan los límites al manejo de la historia. Este también es un aspecto a tener en cuenta, el guión con base al mensaje planteado. Aquí pues precisamente este mensaje debe estar muy vinculado al tema que relacionamos nosotros con la información del producto o el servicio. Entonces debemos tener claridad respecto a eso. Los elementos entonces para el storyboard, que es ya la parte gráfica, entonces en este caso pues van a estar siempre muy asociados a esta primera parte. Entonces, ¿cuáles elementos vamos a trabajar? Pues cada uno de ustedes determina. Los elementos del guión, con base en el mensaje planteado, ese mensaje es clave para que nosotros tomemos precisamente claro el objetivo que queremos alcanzar. Por lo demás, pues ya los otros elementos son no solo la descripción del guión, porque, bueno, me perdonan la expresión, pues son muy sencillos el describir estos elementos del guión y el realizar la presentación de forma clara y coherente. Aquí, pues, esto es otro aspecto que es bastante interesante y en algunos casos a uno lo va a poner a dudar. Cuando está, no, esto es antes, preproducción es antes de
presentar obviamente el producto final. Entonces hacemos una serie de tareas allí que nos van a dar a entender, a tener claridad lo que nosotros queremos. Entonces, en cuanto a ese tema, pues si tenemos coherencia entre el producto o el servicio, el objetivo, los temas de comunicación, básicamente estos temas que tienen que ver con el guión, con la narrativa, el producto, pues no va a permitir esos aspectos que nosotros en preproducción empecemos a tener dudas sobre lo que queremos efectivamente presentar. Entonces, en principio, esos aspectos, esos trucos nos van a facilitar precisamente alcanzar, alcanzar el objetivo final, ¿correcto? Entonces, aquí hay mucha información, mucho trabajo que desarrollar. Entre otras, se me estaba pasando por alto. Nosotros, para el desarrollo de esta evidencia, pues tenemos 4 semanas para poder desarrollar este contenido, ¿correcto? Para poder alcanzar precisamente el objetivo. En este caso, vamos a pasar el video, muy corto por demás. Bueno, entonces estos son los contenidos para que ustedes los tengan en cuenta. Son, digamos, son las reglas de juego para poder hacer la evaluación del producto. Perfecto. Guión técnico. Bien, el tema de hoy es algo pesado, así que te recomiendo que tomes asiento, te prepares un buen cafecito y prestes mucha, pero mucha atención. ¿Listo? Bien. Para empezar, quisiera decirles que este video es técnicamente una continuación al curso gratuito de Introducción al Guión de Ficción que pueden encontrar ingresando a una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarán todas las clases. Son 8 videos, 8 clases y aproximadamente 90 minutos de duración. Así que te recomiendo que revises estos videos antes de ver el video de hoy. Solo si no sabes cómo se escribe un guión literario. Pero si sabes, entonces quédate aquí. Un guión técnico es aquel documento que sirve como la pauta de cada paso y aspecto audiovisual que se mostrará en los encuadres, pasando también desde puntos como el audio, los efectos que se escucharán y la duración de cada plano. Pero para que no te marees y me entiendas mejor, vamos directo a Word. Tengas la versión que tengas. Bueno, yo lo hago en Word, pero si tú lo haces en Excel, genial, que también se puede, pero a mí no me gusta, así que... Bien, chicos y chicas, y chiques, tienen dos opciones: hacer un cuadro desde cero ustedes mismos, arriesgándose a que su mente de cachimbos explote por no entender exactamente qué es lo que están haciendo, o descargar la plantilla de guión técnico que te voy a dejar en la descripción de este video para que tengas únicamente que llenar según lo que te voy a ir explicando. ¿Estás listo? Comencemos. Bien, ya estamos aquí. Y como podemos observar, tenemos un cuadro con 6 columnas que contienen los siguientes títulos. En el primero encontramos la palabra escena, porque en los cuadros que ubiquemos debajo en las mismas filas irá el número de la escena a la cual se le esté dando el tratamiento para el guión técnico. Creo que no necesito explicarlo mucho, solo debes entender que cuando se trata de la escena 1 pones escena 1, si se trata de la escena 2 pones escena 2 y así sucesivamente. O sea, obvio, ¿no? No es que si estás haciendo la escena 1 vas a poner la 100.
Huevas. Luego tenemos el apartado de plano, que como su mismo nombre lo dice, van los tipos de plano que se establecen como los finales para las grabaciones. Ok, hagamos una pausa aquí. Debes entender que para hacer un guión técnico y literario debes conocer el lenguaje más básico de lo más básico en el mundo audiovisual, los tipos de planos y ángulos, porque si no, pues no entenderás absolutamente nada y probablemente rellenes tu guión técnico de cosas que ni siquiera forman parte del formato. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas guías sobre dirección de fotografía y revisa las que ya tenemos. Links en la descripción o en algún comentario fijado. No sé, ahí buscan. Ya. Ahora sí, continuemos. Por ejemplo, si en el apartado de planos la escena a la cual se le está dando tratamiento se establece para ser grabada con un plano general, pues obviamente aquí tienes que poner exactamente lo mismo. Si se trata de un plano detalle, también lo mismo. Y si se trata de un plano busto, por ejemplo, también. Pero como te digo, si no conoces lo más básico de lo más básico del lenguaje audiovisual, se te podría complicar un poco. Por lo que es importante, muy aparte de estos videos, que prestes atención en tus clases de la universidad, o no solo se va a calentar el asiento. Cuando tu profesor te dé ejemplos de planos y ángulos, deja de huevear en el... Bueno, continuemos. Seguimos con el apartado de descripción. Ojo, aquí presta mucha atención, porque cuando nosotros revisamos un guión literario nos damos cuenta que en la parte de las descripciones siempre se redacta todo lo que se ve y se escucha en la cámara. Esto también porque está sujeto a que es un documento de guía narrativa, interpretativa y artística. Por eso no vas a encontrar de qué forma se graba, cuál es el nombre del plano o cuál es el nombre del ángulo y ese tipo de cosas que solo se detallan en el guión técnico. ¿Entiendes? Ya, está bien. Ahora, ¿por qué te digo esto? Para que entiendas que lo que va aquí es netamente técnico. Por ejemplo, si ya sabemos que estamos en la escena 1 y que el plano es un plano general, en la descripción, según lo que suceda y según cómo se imagina el director o director de fotografía la escena, podría poner cuál es el movimiento exacto de la cámara, cosa que cuando la persona que grabe, en este caso el director de fotografía, lea lo que se redactó, sabrá exactamente qué indicaciones seguir. Si no, pues estará perdido. Vamos ahora al apartado de ángulo. Aquí tenemos que detallar cuál será la inclinación exacta en relación a la cámara con la que se grabará cualquier escena. Este también es un tema demasiado amplio para explicar en un solo video. Aquí solo estamos hablando del orden, en cómo va todo posicionado en el cuadro, además de lo que se debe redactar. Pero no estamos haciendo una profundización exacta de cada término, solo algo a grosso modo para que puedas empezar a escribir tu guión técnico. Pero les voy a explicar unas cuantas cosillas básicas, por no decir las más usadas a la hora de llenar este apartado. Cuando el plano en este caso es general y quieres especificar exactamente cuál es el lado de la locación desde la cual se grabará y cuál será su inclinación, se debe especificar si estás grabando de frente, de espaldas, a la derecha, a la izquierda, en los ojos, para arriba y cosas así. Pero en este caso podemos observar que lo más básico de lo más básico y lo más habitual de lo más habitual es grabar todo de manera frontal. Pero, ¿qué pasa si no queremos grabar de frente? Pues también tenemos estos dos términos que son los más usados. Debes conocerlos y aquí te los voy a explicar. Cuando un plano es picado, se graba desde la parte de arriba de la locación / sujeto. Cuando un ángulo es contrapicado, se graba desde la parte de abajo de la locación / sujeto. No importa si es objeto, si es persona o si es animal. Lo que es picado y lo que es contrapicado es contrapicado. Si quieres conocer más acerca de planos y ángulos, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. Soberbios. Vamos ahora al siguiente apartado, que es el de sonido, y aunque no lo creas y te parezca redundante, creo que por obvias razones entiendes que aquí va el tipo de sonido que se escucha en el ambiente durante el desarrollo de la escena o el tipo de audio, sonido o música que se deba poner en postproducción. Porque por si no lo sabías, el guión técnico no solo sirve para la etapa de preproducción, sino también en la etapa de postproducción, donde el editor se sienta a editar.
y revisa cuáles son las especificaciones y sonidos que debe poner. Por ejemplo, si no se escucha nada más que el sonido ambiental, pones que es un sonido ambiental. Si deseas, especificas, o si no deseas, no lo haces. Esto también pasa porque a veces el sonido lo van definiendo a medida que se desarrolle todo el proyecto y pues solo ponen una referencia general para que tengan una idea de lo que iría cuando ya lo tengan definido, pero que aún no lo tienen, pero que lo tendrán. Ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si además del ambiental se escucha, no sé, una sirena de policía, un perro o simplemente estática? Pues también se detalla como tal. Si se escucha un frutero, pones que se escucha un frutero. Si se escucha un chatarrero, pones que se escucha un chatarrero y así sucesivamente. Incluso si pasa la basura también. Pasemos ahora al último apartado, que es el de duración. En este último punto tenemos que detallar por escena cuánto es que dura cada toma. O sea, si sabemos que esta toma forma parte de la escena 1, sabemos que el plano es un plano general, sabemos cómo se tiene que grabar exactamente la escena, sabemos el ángulo en que se graba y el sonido que se escucha, pues aquí simplemente ponemos cuánto tiempo dura eso, por toma. Sí, y ya está. Luego pasamos a la siguiente toma y hacemos exactamente lo mismo. Y así, y así, y así, y así, y así. Si quieres entender más acerca de todo esto, revisa un post que tenemos en el Instagram de Anatomía Audiovisual, en el que explicamos la diferencia entre escena y secuencia. Así también entenderás qué tan importante es el papel de los planos en cada grabación, pero sobre todo la importancia de saber diferenciarlos y no confundir conceptos, porque si no, tu guión técnico saldrá mal. Otra cosa que tienes que entender es que cada guión técnico tiene un formato específico que en realidad depende del director, del guionista, del productor, de la forma de trabajar y muchos otros motivos que son poco relevantes. Lo único que te tiene que importar es que tienes que respetar lo más básico de lo más básico, ya que es algo que tienen todos los formatos, que es precisamente lo que les mencioné: escena, plano, descripción, ángulo, sonido y duración total. Pasa también que algunos ponen el número de plano, otros ponen un apartado más para la iluminación y cosas así, que al final siempre termina siendo relativo y concretado en base al equipo de producción. O sea, en resumen, si tu guión técnico tiene algunas cosas que el de tu pata no tiene, no quiere decir que esté mal. O bueno, puede que sí, pero no es el caso. A lo que quiero llegar es que no importa qué tantos agregados tenga, si no tiene lo básico, que es lo que te presenté hoy, pues probablemente sea un guión mal hecho. Probablemente. Probable. Te voy a dejar un enlace para que descargues totalmente gratis este formato para tus trabajos de la universidad, cortometrajes, series web o proyectos personales. Comparte este video con alguien a quien le podría servir esta información. Suscríbete, deja tu like y un comentario. Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook, síguenos en TikTok, escucha nuestro podcast. Bueno, en este caso, observamos aquí, nos salimos un poco del contexto, digamos, un poco formal. Por eso les hablaba de ser disruptivo. Entonces, en este caso, el contenido y el manejo de todo el tema audiovisual fue muy diferente a lo que nosotros habitualmente desarrollamos acá, o lo que yo habitualmente les presento. En este caso, ese cambio digámoslo, de paradigma en relación a no hacer tan serio, pues nos permite a nosotros precisamente desde la creatividad colocar otros puntos de vista o un valor agregado allí, un aspecto diferencial con los demás contenidos que pues, nosotros debemos estar desarrollando constantemente. En este caso, pues no está de más que ustedes también empiecen a desarrollar eh, esos conceptos. También les recomiendo, no en todos los proyectos va a funcionar lo que de pronto para nosotros ya más adelante, ya ejerciendo, se nos vuelve más fácil desarrollarlo. Entonces,
desde esa experiencia, no en todos los proyectos funciona. Nuestra experiencia debemos adquirir precisamente más conocimiento, otras nuevas experiencias que nos permitan a nosotros conceptualizar desde otros ángulos para seguir aportando precisamente a la construcción de conceptos, de ideas, de mensajes de desarrollo de nuevos productos, aportar también al crecimiento no solo personal, sino de las compañías. Entonces, otro ejemplo de esto es cuando nosotros viajamos al adquirir, no solo es, como dicen en muchos espacios, no solo es el llegar del punto A al punto B, hay cosas que están en el camino, en ese desplazamiento, que a nosotros nos van enriqueciendo. Entonces, este es otro de los ejemplos que nos sirven para nosotros estar en todo momento, estar precisamente aprendiendo, adquiriendo más conocimiento. Por ahora, por ahora, dejamos hasta acá y pues continuamos entonces en la próxima sesión. Recordarles también, perdón, que el día jueves, entonces si alguna particularidad, alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, pues podremos empezar a trabajarla con los diferentes equipos. Permítame un segundo. Me paso por acá. Entonces por ahora dejamos hasta aquí la grabación. Muchas gracias.